Bueno, las sociedades musicales en la Comunidad Valenciana son, desde mi punto de vista, el gran elemento vertebrador, ¿no? Con independencia de donde estés, hay una sociedad musical, hay una banda y hay un sentimiento de arraigo hacia la música, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista forma parte del ADN, ¿no? Y es verdad que además la Comunidad Valenciana es el gran conservatorio de España y de Europa. Los mejores músicos, la gran mayoría de los músicos que forman parte de las mejores bandas municipales de otras ciudades o de las grandes orquestas, tanto en España como a nivel de Europa, son músicos valencianos o que han sido formados en la Comunidad Valenciana. Yo creo que es el gran elemento que vertebra la comunidad, la música, el elemento diferenciador y sobre todo que nos hace únicos. Buñol es un pueblo que pienso que tiene que agradecerle mucho a las sociedades musicales y pienso que las sociedades musicales es el mejor reflejo de lo que es la sociedad de Buñol. La música es muy importante en Buñol, muy importante. Y es una motivación muy importante para muchísima gente que vivimos en Buñol. Y es una cultura, como es una cultura del pueblo, ¿no? Del vivir la música, del vivir la banda, del disfrutarla, de trabajar por ella, de ayudar en lo posible. Es idiosincrasia de Buñol. Hoy en día somos prácticamente una representación o la única representación de lo que es Buñol, en todos los aspectos, musical, cultural, socialmente, económicamente. La verdad es que música por todos los sitios, por todos los rincones y por todas las esquinas. Puedes pasear por las calles de Buñol y escuchar gente que está tocando su instrumento en casa, está estudiando, se está preparando para sus estudios musicales o está ensayando los papeles que luego tiene que tocar en la banda. El ambiente musical en Buñol se vive desde siempre. Las dos sociedades musicales son dos bandas y dos sociedades centenarias y respiramos ambiente musical no solamente en los teatros, sino también en la calle y en las viviendas y en las casas de cada uno de los músicos de nuestro municipio. Y eso lo hace diferente y especial al resto de municipios de toda España, porque es algo que está en el ADN de la sociedad de Buñol. El cuarto compás. El único que quiero yo es hacer la música al mejor nivel posible con la agrupación que estoy dirigiendo. Pero más que nada el reto de la directiva que dice, oye, que ya es hora que alguna vez ganamos el certamen. Yo vino en el 89 y en el año 90 ganamos el certamen. El cuarto. Fa, la, sol, respira juntos. Los Feos partimos de nuestro origen del año 1883, que es cuando se crea en Buñol una agrupación musical en torno a la figura de don Ildefonso Carrascosa, un verdadero mecenas del siglo XIX que llegó a ser alcalde. En el siglo XIX hay varios intentos de crear bandas de música en Buñol, puesto que Buñol, las fiestas de los toros nunca han cuajado. De hecho, seremos el único pueblo en la comarca donde las fiestas de vaquillas, toros, demás no se celebran. Los intereses o las inquietudes iban más por una cosa musical, cultural, diferente. Y es por eso que hay estas intentonas de crear bandas de música. Me gustaría escuchar solo unos compases de la variación 16 sin los solistas, sin la trompa, sin el corno, sin el bombardino y sin el saxo. Variación 16, tercer compás. Son tubas, 3 trombones, 2 fagotes. Yo
yo soy un poquito más lejos de aquí, ¿no? Soy gallego. En febrero del 2014, justo, no hace mucho, ¿no? Me han propuesto la dirección de la banda y no me lo he pensado, he venido directamente aquí. Ser director de una agrupación como puede ser la envergadura del Litro, son como dos cosas, ¿no? Es por un lado un reto y una ilusión muy grande porque es una banda impresionante, con una trayectoria muy buena, siempre muy buen hacer, pero por otro lado también es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, pues digamos que todas las decisiones han de ser lo más acertadas posible para que la banda continúe su mejor desarrollo posible, ¿no? Así, muy bien. Qué buenos sois. Las bandas de música son un fenómeno típicamente decimonónico, ¿no? De las sociedades preindustriales e industriales, ¿no? Y surgen pues como un elemento más de esparcimiento, de ocio, de cultura, de divulgación de la música culta al pueblo. Como un grupo definido tenemos constancia de que la banda como tal y la que existe hoy en día es heredera de ese primer grupo de músicos. Eso sucedió en 1888. En Buñol aproximadamente somos unos 9.300 habitantes y de ellos 1.700 son socios de la Armónica de Buñol. Hombre, socios en la actualidad estarán en torno a los 1.600 socios. En Buñol hay tradición que cuando naces enseguida te hacen socia del Litro o de los feos. Cuando estás en un entorno donde hay tanta música, pues, y más siendo niño que la música te llama la atención y que puedas tener un acceso tan fácil a ella. Lo mío fue sencillo, mi abuelo era músico, mi madre me apuntó a la música porque ella no pudo, la historia cambia mucho, antes las mujeres estaban como muy de lado, ahora te puedo decir que yo coordino la escuela que, si te digo 70%, quizá puedas pensar que exagero, pero no es así, tenemos casi el 70% de chicas estudiando música. Mi padre es músico desde pequeño y mis primos, mis abuelos fueron parte de la junta del Litro y por eso me viene de tradición. Las bandas de música, pues desde un primer momento, pues tienen sus seguidores que los acompañan, que los animan, que los jalean, que son el soporte no solo anímico, sino se convierten también en un soporte material con sus aportaciones, con su trabajo desinteresado. Y sí que es cierto que con el devenir del tiempo, también forzado por las circunstancias de la posguerra, tras la guerra civil, las sociedades son prácticamente las dos únicas entidades de relieve que permanecen y continúan a lo largo del tiempo. O sea, es una sociedad que siempre ha estado unida, sobre todo en los momentos más difíciles, más que incluso que en los de Victoria. Los vecinos de Buñol pues, o están en la armónica o están en la artística, ¿no? Es decir, esto es, o estás en la banda sinfónica de la armónica o estás en la sociedad musical de la artística, pero en cualquier caso son dos sociedades, dos entidades musicales que tienen una 125 años y la otra aproximadamente 132, es decir, más de 100 años de historia, de tradición y bueno, mucha tradición en ese mano a mano, ¿no? Tan conocido y en el que de alguna manera, a pesar de esas diferencias, de esa rivalidad sana, que es una rivalidad sana, hay una época, un momento en el año que ellos, bueno, pues están juntos, ¿no? Y hacen ese mano a mano, de alguna manera escenifican que a pesar de que cada uno pertenece a una de las dos sociedades musicales, juntos, de alguna manera, proyectan la imagen de Buñol y proyectan la imagen de la música en Buñol. Somos de una banda o de la otra desde la cuna, desde que nacemos. En mi caso concreto, yo soy de los feos, pero ese ambiente musical que se respira en Buñol supone también
que tenemos un gran respeto por la otra sociedad musical, porque las dos sociedades musicales hacen grande no solamente la música en general, sino nuestro municipio en particular. El ambiente de Buñol es muy bueno porque hay mucho espíritu musical en todo el mundo, pero las dos sociedades pues hay un poco de pique. En Buñol se respeta mucho ser del litro, ser de los feos. Siempre pues estás en continuo desarrollo y viendo qué es lo que hace la otra sociedad y que tú lo puedes mejorar. Aparte del mano a mano, pues están los piques de las familias, de que si tú eres más litrero, si este concierto lo he tocado yo mejor, este certamen lo he ganado yo. Mi familia somos partidos, la mitad de la familia somos feos totalmente y la otra mitad son litreros. Eso sí, se ve en Buñol. En mi casa, gracias a Dios, no tengo de la otra sociedad. Tengo 3 hijos, 3 nueras y todas de los feos. Soy litrero prácticamente desde que nací y lo seré hasta que, como dice nuestro himno, hasta que me muera. La rivalidad al final lo que hace es que quieras mejorar y quieras siempre ganar al otro, ¿no? O estar por encima del otro. Es una rivalidad sana, pero lo existe y es la que es el motor que nos mueve y nos impulsa a cada sociedad. Porque te motiva a intentar superarte. Entonces es buena. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos músicos en el litro y cuando hablamos de música, hablamos de música, no hablamos de litros y hablamos de feos. Yo me alegro mucho cuando ellos consiguen cosas buenas y ellos se alegran bastante cuando yo consigo cosas buenas. Lo llevo en la sangre y toda mi familia es muy litrera y donde voy lo defiendo. Hay manzanas podridas, obviamente, en todos los sitios, pero en general la relación que tenemos es bastante buena. Cantemos todos juntos con ilusión. Me encanta. Buñol no sería Buñol sin la música, ¿no? Es decir, cuántas relaciones humanas, personales, cuántas vidas profesionales, cuántas trayectorias han surgido de esas bandas, ¿no? De esas dos sociedades, la banda sinfónica y de la sociedad musical, ¿no? Cuánta gente se ha conocido pues formando parte de la armónica o de la artística, cuántas incluso parejas han surgido y no de la misma, sino de alguna, unos con otros, propiciando una especie de revolución social más propia como de los Montesco y los Capuleto, ¿no? En una sociedad en la que tú eres de los feos o tú de los litros, pero fíjate que mi hija pues tiene un novio que es de la otra, ¿no? Y bueno, cuántas anécdotas personales han surgido allí, ¿no? Yo sobre todo lo que destaco del litro es a sus socios, es la masa social que tiene detrás. Es el trabajo desinteresado totalmente por ir a más, por ser mejores, por dotar de mejor infraestructura a la sociedad, por que los niños que empiecen tengan un instrumento para poder aprender, por darles calidad y cualidad. Hoy en día la música es como parte de la educación o que puede ayudar mucho a todos los seres humanos, pero especialmente el tema de las bandas y las sociedades musicales pues nos ayudan todavía más porque desde niños la gente va creciendo con unos valores, conviviendo con gente de muchas más edades, aprendiendo muchísimas cosas y muchas experiencias en común, ¿no? Entonces es como un arma social del siglo XXI muy potente. Toda esta gente que está en el mundo de la música pues no está fuera en las calles de forma ociosa, sino que está llevando a cabo una actividad cultural que yo creo que refrenda y se posiciona en beneficio de la comunidad en general. La verdad es que yo como músico no puedo más que hablar de forma apasionada y si me permitís, muy subjetiva de las bandas y de las sociedades y las escuelas de música, porque
forma parte de mi vida también y de mi historia, ¿no? De alguna manera, una vez en una ocasión, en un acto de la Federación de Sociedades Musicales, vine a decir que a mí me había enseñado mucho el pertenecer a una banda y a una escuela de música, porque es un contexto en el cual una persona, por ejemplo, una niña de 9 o 10 años, que era yo cuando empecé a tocar el oboe, pues se hacía muy amiga de un señor que tocaba a su lado también el oboe, que podía tener 60 años, ¿no? Y entonces juntos compartían compasos y ayudaban. ¿Dónde estamos? ¿Te has perdido? Sí, estamos aquí. Entonces eso es muy especial, es decir, eso solo pasa en determinados contextos y un contexto es la música, ¿no? El trato entre los músicos es muy bueno porque cuando yo entré era muy pequeña, los más mayores, así a lo mejor con 60 o 70 años, te tratan como una hija o como una nieta. Es muy bueno el trato entre todos. La importancia de la música en Buñol es vital. No se puede entender a Buñol sin sus dos sociedades musicales y tampoco podemos entender la cultura musical en la Comunidad Valenciana sin Buñol y sin las bandas de Buñol. Sabemos y todo el mundo reconoce la trayectoria de esas dos sociedades musicales a nivel internacional. Incluso mucho antes de que se conociera la tomatina a nivel internacional, se conocían a sus dos sociedades musicales que habían salido al extranjero y se reconocía el papel y la labor que han hecho durante muchos años los músicos de Buñol en el quehacer cotidiano de la música a nivel no solamente de Comunidad Valenciana, sino también nacional e internacional, porque tenemos una plantilla de profesionales repartidos por todo el mundo que son los embajadores de Buñol en Europa y en el mundo. Bueno, Los Feos, yo creo que la define, y creo que muy poca sociedad lo puede decir, es su grado de hermandad dentro de la propia sociedad, ¿no? Todos los puestos son altruistas, desde el mecánico al electricista, el presidente, el economista, todos son altruistas. Aquí lo que hemos visto yo, y lo que he visto yo en los 25 años de mi historia en esta sociedad es que la gente que crece en armonía musical y en armonía dentro de una sociedad y conjunto con compañeros de la música, y esto al plan social es muy importante. Ahí le enseñamos valores como el respeto al director, ¿vale? Tocar en grupo, la cooperación, el saber callar, el saber escuchar, porque al fin y al cabo la música es respeto y es tremendamente disciplinada. La verdad es que yo lo veo desde dentro porque lo conozco, pero cuando oyes a gente que viene de fuera, por ejemplo, escuchas a los grandes maestros, ¿no?, que han conocido la Comunidad Valenciana, como Zubimeta o Plácido Domingo, ellos te lo explican como una especie de descubrimiento que han hecho, ¿no?, la comunidad. Y te hablan de pueblos como Buñol y te dicen, es que para nosotros es alucinante ver como en un pueblo, como un municipio, hay esa vida musical, ¿no? Como todos forman parte pues de Los Feos o de Los Litros y cómo defienden su banda o cómo su vida social o su vida personal va vinculada a esa sociedad, ¿no? Por tanto,
Bueno, forma parte de nuestra historia, de nuestra forma de ser. No se podría entender la Comunidad Valenciana, no sería la Comunidad Valenciana, no sería la Comunidad Valenciana sin música, ¿no? Sin la música en Buñol nos aburriríamos, no sabríamos qué hacer. Es verdad, ¿eh? No sabríamos por dónde ir. El ambiente que se respira en la población está muy ligado a la música. La gente de Buñol, por tradición, está totalmente metida en la música. Sean músicos activos o no, yo creo que todos son músicos. No me imagino Buñol sin música. Si no hubiese música en Buñol, ni estas sociedades, Buñol yo creo que no sería Buñol. No existe un Buñol sin música. Buñol solo existe con música. Buñol es música. Yo creo que nadie se imagina Buñol sin sus bandas. Buñol sin sus bandas sería una película muda. Yo creo que las dos bandas y sus dos sociedades musicales ponen la banda sonora a este pueblo de película que es Buñol.